hecho una actividad, la clase pasada, el encuentro anterior, que era la actividad número 6, que decía buscar fracciones equivalentes a las dadas de a pares, de modo que ambas tengan el mismo denominador. ¿Bien? Habíamos buscado fracciones equivalentes y que tuvieran igual denominador. ¿Bien? Vamos a hacer otras ahora, ¿bien? Y vamos a prepararnos para hacer operaciones con racionales. Vamos a ver lo que es la adición y la sustracción. Les voy a compartir tengo otro documento abierto de Word, acá en este caso, y tenemos, por ejemplo, las fracciones 3/5 y 4/7. Entonces, si quisiéramos buscar fracciones equivalentes a estas que tuvieran igual denominador, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que ver qué denominadores tenemos ahí. Tenemos un 5 como denominador y tenemos un 7. El número, ¿sí?, está en la tabla, por ejemplo, del 5 y del 7, o si buscamos el MCM entre el 5 y el 7, nos va a quedar que es el 35, ¿bien? Para ambas fracciones nos va a quedar que es el 35. Entonces vamos a poner 35 en ambas fracciones. Para que quede 35, teniendo en cuenta la primera fracción, el 5 se multiplicó por 7, ¿verdad? Entonces, si el 5 lo multipliqué por 7, el 3 también lo voy a multiplicar por 7, porque preciso una fracción que sea equivalente. Entonces, 3 por 7 va a quedar que es 21. Y ahora en la otra, en la 4/7, el 7, para que se convierta en 35, hubo que multiplicarlo por 5. Entonces, el 4, que es el número de arriba, lo vamos a multiplicar por 5, lo cual nos va a quedar que es 4 por 5, 20. Y ahí tengo, ¿sí?, dos fracciones equivalentes a las anteriores, pero con igual denominador. ¿Bien? Primer ejemplo. Vamos a otro ejemplo más. Tenemos acá otro. La fracción 2/5 y 3/4. Entonces, si buscamos fracciones equivalentes a estas, tenemos en el denominador, tenemos un 5 y un 4. Entonces, vamos a buscar qué número está en la tabla del 4 y del 5, en este caso. Tendríamos que buscar el MCM entre 4 y 5. En este caso, nos va a quedar que el MCM entre 4 y 5 va a ser 20. Entonces ponemos el 20 en ambos casos, para ambas fracciones. El 5, ¿sí? Vamos a la primera. Para que se convierta en 20, hay que multiplicarlo por 4. Así que el 2 también lo voy a multiplicar por 4. Me queda 2. Por 4 es 8. Y si vamos a la siguiente, tenemos un 4 en el denominador. Para que quede un 20, ¿qué se hizo? Se multiplicó por 5. Así que multiplicó por 5 también el 3. Y nos queda 3 por 5, 15. ¿Bien? Bueno, y ahí tenemos ahora fracciones equivalentes a las dadas anteriormente, pero con igual denominador. ¿Bien? Vamos a los otros ejemplos que tenemos aquí. Tenemos ahora 7/6 y 9/2. Y nos piden fracciones equivalentes a esas y que tengan el mismo denominador. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Tenemos que pensar qué número está en la tabla del 6 y del 2. En este caso, si ustedes se fijan, el 6 está en la tabla del 2. Así que podría tener como denominador ambas fracciones el 6. Y por ende, en el primer caso, ¿sí?, esa me va a quedar igual, no se va a modificar, ¿bien? Porque ya tenía el 6. La que se va a modificar es la segunda, la que tenía un 2. Y este 2, para que quede 6, ¿qué hubo que hacerle? Hubo que multiplicarlo por 3. Así que el 9 lo voy a multiplicar por 3. Y eso me queda que es 27. ¿Sí? En otro caso, el que sigue, tenemos 8/3 y 5/2. ¿Bien? Vamos entonces a buscar fracciones equivalentes a esas, pero que el denominador sea el mismo para ambas fracciones.
y tengo que buscar qué número está en la tabla del 2 y del 3, o del 3 y del 2. En ese caso, el número que cumple esas condiciones es el 6. Si decimos, por ejemplo, el MCM entre 2 y 3, es el 6. Entonces veamos, para la primera fracción, el 3, ¿por qué número lo multiplicamos para que quede un 6? Lo multiplicamos por 2, así que el 8 también lo multiplico por 2 y queda que es 16. La segunda fracción, que tiene un 2 en el denominador, este 2, para que quede un 6, multiplicamos por 3. Así que el 5 lo vamos a multiplicar por 3. Y queda que es 15. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, quisiéramos sumar estas fracciones? Por ejemplo, queremos hacer 21/35 más 20/35. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, cuando sumemos fracciones, o cuando restemos también en todo caso, tienen que tener el mismo denominador. Para eso fue esta actividad, ¿sí? Buscar fracciones equivalentes con igual denominador va a servir para cuando tengan que sumarlas o restarlas. Las voy a poder sumar o restar siempre y cuando tengan el mismo denominador. Si tienen denominador distinto, hay que buscar un común denominador. Lo que estuvimos haciendo, en cierta medida ahora, fue buscar un común denominador. ¿Bien? Ese común denominador es el MCM entre los denominadores que tenía en principio. Bueno, entonces, en esta fracción, ahora que tengo, por ejemplo, 21/35 más 20/35, lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. El denominador, como tuve que buscar un denominador común, me va a quedar el mismo denominador, ¿sí? Porque para eso justamente se hace, buscar uno que sea el mismo. Entonces, el denominador va a ser el mismo. De arriba, ¿cómo va a quedar? Arriba va a quedar lo que me diga la operación. Si me dice que sume, voy a sumar. Y en este caso hacemos 21 más 20, lo cual es 41, ¿sí? Ahí me quedó terminado ya el ejercicio, ¿sí? 21/35 más 20/35 es igual a 41/35, ¿sí? En la siguiente, ¿sí? Si quisiéramos sumar esas fracciones, como ya tenemos el mismo denominador, va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a colocar ese denominador que tenemos ahí, ¿bien? Que es el 20, para este caso, y en la parte de arriba, el numerador es más 15, ¿sí? Y 8 más 15 me da que es 23, si todo anda bien, ¿sí? 23. Vamos a la siguiente. Tenemos 7/6 más los 9/2, los transformamos, ¿sí? Y nos quedó como 7/6 más 27/6. Acá, como tenemos el mismo ya denominador para ambas fracciones, vamos a sumarlas, si no, me va a quedar el numerador, que va a quedar 7 más 27, lo cual es, 24. Si todo anda bien, 24. ¿Sí? Bueno, a diferencia de las anteriores, acá me está quedando algo que puedo hacer. En las anteriores, por ejemplo, no pude simplificar. ¿Bien? No pude reducir la fracción. Porque no Porque los números que tenía no eran, digamos, no tenían un máximo común divisor distinto de 1, ¿sí? Por ejemplo, el 41 y el 35 no están en la tabla de un mismo número. Lo mismo pasó con el 23/20, pero el 34/6 lo podría dividir por 2, ¿sí? El máximo común divisor entre 24/6, en este caso es el 2. Entonces, si divido por 2, el 34 me queda que es 17. Y si el 6 lo divido por 2, me queda que es 3. Cuando sumo, ¿sí? Me va a quedar un resultado siempre. Me tengo que fijar si ese resultado lo puedo simplificar, o sea, escribirlo con números más chicos.
O sea que la suma de, por ejemplo, 7 sextos más 9 medios, lo podría escribir como 17 tercios. ¿Bien? Me podría quedar de esa manera. En la siguiente, ¿sí? En la siguiente tenemos los 8 tercios más 5 medios. Cuando trabajamos las fracciones, quedó que era 16 sextos más 15 sextos. Y en ese caso, vamos a dejar el mismo denominador, ¿sí? 6, pero en la parte de arriba, ¿qué va a quedar? Tenemos 16 más 15, lo cual nos queda, ¿qué es? ¿Cuánto va a quedar ahí? 31, ¿verdad? 31. Bien, ahí esa no la voy a poder simplificar, ¿sí? El 31 sextos no lo puedo simplificar. Bueno, pero acá hicimos con suma. ¿Qué pasa si hubiéramos restado? ¿Sí? Voy a tomar los mismos ejemplos que teníamos anteriormente, pero vamos a restarlos, a ver qué pasa. En vez de suma, le vamos a poner que es resta. Y tenemos, por ejemplo, 21 35avos menos los 20 35avos. En ese caso, bien, dijimos que para sumar o restar fracciones tenían que tener el mismo denominador. Así que el denominador va a quedar el mismo. Pero en la parte del numerador tenemos 21 menos 20. Y ahí me va a quedar que es 1. Un 35avos. ¿Bien? Un 35avos. La siguiente, si la quisiéramos transformar como en una resta, vamos a ver qué pasa acá. Acá va a pasar algo que no nos pasaba antes. Pero ya vamos preparándonos para lo que va a venir. En este caso, por ejemplo, tendríamos que restar, ¿sí? Por ejemplo, sería 8 veinteavos menos 15 veinteavos. El denominador va a quedar el mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el numerador? En el numerador, si quiero hacer 8 menos 15, ¿bien? Podríamos decir que no se puede hacer. Pero hay una forma de hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El 8 es como algo que tenemos, ¿bien? Y el 15 es como algo que falta, porque estamos restando, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer 8 menos 15. Podríamos pensarlo así, como que tenemos 8 pesos y queremos comprar algo que sale 15 pesos. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar al 15 desde el 8? Nos están faltando 7, ¿bien? Entonces, eso arriba lo vamos a indicar como, por ejemplo, menos 7. Menos 7 veinteavos. Se puede escribir de esa forma, como está, o bien también lo podríamos escribir de esta forma, como menos 7 sobre 20. Bien, las dos formas está bien escrito, ¿sí? Con el menos acompaña el 7, o bien con el menos delante de la fracción. Esto se llama, digamos, trabajar con números racionales, tanto positivos como negativos. Vamos a tener números racionales también negativos, así como vamos a tener los números después enteros. Vamos a empezar a trabajar con números enteros, ¿sí? Más adelante. Si llegamos a ver todas las operaciones de fracciones, vamos a trabajar con números enteros y va a haber números negativos. ¿Bien? Vamos al siguiente ejemplo a ver qué pasaría con el siguiente. Vamos a pensar acá como si fuera una resta, ¿bien? Borrar el numerador. Tenemos 7 sextos menos 27 sextos. ¿Y acá qué sucede? ¿Qué estaría pasando? Está pasando algo similar. El denominador va a quedar el mismo, ¿sí? Va a quedar el mismo denominador. Pero en la parte del numerador tenemos que hacer 7 menos 27. Y como el primer número es más chiquito que el segundo,
nos va a quedar negativo. Es como pensar en que tenemos 7 y debemos 27. O tenemos 7 pesos y queremos comprar algo que sale 27. Entonces, ¿cuánto nos está faltando? Nos están faltando 20. ¿Sí? Y esta fracción, por ejemplo, que vemos acá, los menos 20 sextos, ¿sí? La podríamos escribir también de otra manera, como menos 20 sobre 6, o menos 20 sextos. Sucede que esta fracción, ¿sí?, se podría simplificar. ¿Por qué? Porque tanto el 20 como el 6 están en la tabla, por ejemplo, del 2. Así que podríamos simplificar. ¿Y cómo podemos simplificar? Podemos simplificar por 2. Si simplificamos por 2, o dividimos por 2, el 20 va a quedar en 10. El 6 en 3. Y me queda menos 10 tercios. ¿Sí? Y si hacemos con el último ejemplo que teníamos acá, pero vamos a hacerlo con menos. Bien. Les voy a borrar esto. Nos va a quedar, tenemos como denominador el 6. Y en el numerador tenemos 16 menos 15. Acá el primer número es más grande que el segundo. ¿Bien? Entonces nos va a quedar positivo. 16 menos 15 es un sexto. Ahí terminaría. ¿Sí? Para sumar o restar fracciones, siempre tenemos que tener en cuenta que tengan el mismo denominador. Si no tienen el mismo denominador, tengo que buscarlo. ¿Bien? En la página 35 tienen lo que se llama la adición entre racionales, ¿sí?, o la suma entre racionales, y tienen ejemplos. ¿Sí? Hay un ejemplo en la página 35 del cuadernillo. Y si avanzan a la página 36, hay otros ejemplos. Y los ejemplos que hay, ¿bien?, en los primeros dos es sumar dos fracciones. ¿Bien? Después ya van a tener, como para practicar, de sumar dos o más fracciones, ¿sí? Que se pueden sumar 3 fracciones o 4. Así que vamos a resolver, por ejemplo, el i. Acá tenemos 4 fracciones. Vamos a ver cómo hacemos este caso. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en el documento que tenía recién. Bien. Lo voy a agrandar un poquito para que se vea bien. Acá tenemos varias fracciones, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, 3 medios más 2 quintos más 1 cuarto más 3 décimos. Y queremos sumarlas, porque me dice que hay que sumar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este caso? Bien, tenemos que pensar un número que esté en la tabla del 2, del 5, del 4 y del 10. ¿Bien? O sea que tendríamos que poner fracciones de esta forma. Vamos a poner como si fueran las fracciones. Y le voy a poner como las casillitas. Y vamos a pensar en un número, ¿sí?, que esté en la tabla de esos números que comentamos recién. Vamos a poner el igual adelante y atrás, en todos los casos. Lo voy a aumentar de tamaño para que se vea bien. Y el número que cumple esas condiciones, ¿sí?, está en la tabla de estos 4 números, sería el 20, ¿verdad? Entonces vamos a poner 20 en todos. Y tenemos que pensar, por ejemplo, para el primer caso, para el 3 medios, el 2, para que se convierta en 20, lo tuvimos que multiplicar por 10. Así que el 3 también lo vamos a multiplicar por 10. Y me queda 3 por 10, 30. Para la siguiente, que teníamos 2 quintos, para que el 5 se convierta en 20, lo multiplicamos por 4. Así que el 2 también lo vamos a multiplicar por 4. En este caso queda 2 por 4, 8. Vamos a la siguiente, era 1 cuarto, ¿sí? El 4, para que se convierta
en 20 hubo que multiplicarlo por 5. Entonces el 1 también lo voy a multiplicar por 5. Y me queda 1 por 5, 5. Y la siguiente, tenemos 3 décimos. Para que el 10 se convierta en 20, hay que multiplicarlo por 2. Así que el 3 lo voy a multiplicar por 2 y va a quedar en 6. ¿Bien? Entonces, vamos ahora abajo. Todas tienen denominador 20. ¿Bien? Lo que puedo hacer es sumarlas de a 2 y después dejarlo como está. ¿Sí? Hacer, por ejemplo, 30 veinteavos más 8 veinteavos. Eso podría pensar como que es 38 veinteavos. Y después, todo lo demás lo coloco igual. ¿Sí? O bien, podría hacerlo todo de una. Eso es a criterio de cada uno. ¿Sí? Vamos a seguir. Y tenemos, por ejemplo, 38 veinteavos más 5 veinteavos. 38 más 5 está dando que es 43. Así que vamos a tener 43 veinteavos. A eso le vamos a sumar los 6 veinteavos. Y después nos queda finalmente 43 veinteavos más 6 veinteavos. Y en ese caso tenemos 49 veinteavos. Y terminaría. Acá en este caso lo que hicimos fue ir paso por paso, como cuando hacíamos con los números enteros, ¿sí? Con los números naturales. Pero bien, podrían haber hecho todo de una, hacer 30 más 8, 38, más 5, 43, más 6, 49, y le quedaba 49 veinteavos, ¿sí? Es como les quede más cómodo, siempre. Pero tienen un orden para hacerlo. No pueden hacer, digamos, deliberadamente. Y siempre, si lo van a resolver, se resuelven de izquierda a derecha, ¿sí? No puedo empezar a juntar desde acá atrás para adelante, ¿sí? Siempre es de izquierda a derecha. Junto los dos primeros como resultado y lo demás lo bajo igual. Junto los dos primeros como resultado y lo demás, lo que quedó sin agrupar, lo pongo detrás. Siempre de esa forma es la mejor manera de resolverlo sin equivocarnos. En este caso era para sumar. Si tuviéramos que restar, ¿sí? Sería exactamente de igual manera. Vamos a avanzar un poquitín más. Lo que es la sustracción está igualmente explicado ahí en la página 36. Y después dice, por ejemplo, resolver las siguientes restas. Para restar, siempre está puesto, digamos, en estos casos hay de dos fracciones. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a hacer el L. Tenemos acá, son 20 novenos menos 7 sextos. Vamos a resolverlo para ver cómo sería. Bien, tengo ahí. Lo voy a aumentar un poquito de tamaño para que se vea bien. Bueno, tenemos 20 novenos menos 7 sextos. Tenemos que buscar un número que esté en la tabla. El 9 y el 6. Entonces, en este caso, el número que cumple esas condiciones que está en la tabla del 9 y del 6 es el 18, si todo anda bien. ¿Bien? Así que vamos a poner 18 como denominador en esa fracción. ¿Bien? Y entonces, el 9, para que se convierta en 18, ¿sí? O para que dé 18, tuvimos que multiplicarlo por 2. Entonces, va a quedar 9 por 2, 18. Así que el 20 también lo multiplico por 2 y queda que es 40. ¿Sí? Y ahora tenemos que seguir con la otra. Tenemos 7 sextos. Para que el 6 se convierta en 18, tuvimos que multiplicarlo por 3. Así que el 7 también lo vamos a multiplicar por 3. En este caso, va a quedar 7 por 3 es 21.
¿Bien? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a decir que eso es igual a una fracción que tenga 18 en el denominador, pero en el numerador, ¿qué va a tener? Va a tener 40, ¿sí? Menos 21, lo cual da que es 19, ¿bien? Y ahí termino. O sea que 20 novenos menos 7 sextos nos va a dar como resultado 19/18. En este caso, esta fracción no la vamos a poder simplificar, nos va a quedar de esa manera. Y así se resuelven todos los ejercicios que están ahí. ¿Bien? Que sería el 15. ¿Bien? Después, si continuaran, ¿sí? Está lo que es la combinación entre la adición y la sustracción entre racionales, que es lo mismo, ¿sí? También tienen ahí ejemplos que se está explicando cómo se resolvería, ¿sí? Tienen que buscar el mismo denominador para todas, ¿sí? Y después sumar o restar según corresponde. En estas que tienen acá, en todas les va a dar números positivos. En ningún caso les va a dar fracciones negativas, ¿sí? En todos casos les va a quedar siempre positivos. Hoy vimos con casos negativos porque justo usé esos ejemplos que también nos abren un poquito el camino para qué es lo que vamos a ver después de la parte de racionales, si nos queda tiempo. Es la parte de números enteros. Por lo general se ve en segundo año la parte de números enteros, pero si a veces nos queda un tiempito, lo vemos también en primero. Bueno, hasta acá va a ser lo del encuentro de hoy, que sería adición y sustracción entre números racionales.